Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos al pronto que va a comenzar Pokémon Deathlock 3. Lo que voy a hacer es explicar cómo va a funcionar las cartas que yo he hecho, que son totalmente bestiales y más o menos digo yo que está explicado, pero vamos a ver qué tal. Vamos a presentar lo que son las cartas. Tenemos la primera carta, que es Aegislash El Salvador. Escudo real. Al que le toque esta carta permite protegerte de las cartas negativas. O sea que si me toca un ciego, si me toca un otocho, con esta carta me puedo proteger. E igual con esta carta, porque voy a tener digamos nada más 2 protecciones, pero con esto me va a ayudar junto con la ruleta, que obviamente va a estar integrada de estas cartas. Tenemos a Brook, los ojos caídos, o sea, ciego. Al que le toque esta carta queda completamente ciego todo el combate hasta que el Pokémon sea derrotado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si por ejemplo voy a pelear a ciegas, me manda por ejemplo Brook, tengo que pelear contra él, entonces me tapo los ojos, no sé qué ataques voy a meter, yo de verdad voy a estar totalmente ciego y voy a pelear contra él. Si mi Pokémon está derrotado o me lo destruyó Brook, ahí me destapo lo que es, bueno, me quito lo que me voy a tapar. Es prácticamente todo eso. Tenemos concentración absoluta. Modo Daruma. Al que le toque esta carta te permite estar en modo fijo. Va a haber, ok, en esta carta lo que va a pasar es que voy a estar, obviamente se activa esta carta de una, igual que la carta de Brook. Esta carta lo que hace es que voy a jugar con cambios. O sea que si me dice la entrenadora Josefina te quiere sacar Darmanitan, ¿deseas cambiarlo? Ahí voy a decirle que sí, obviamente. Pero con esta carta de modo Daruma, esta carta lo tengo que poner fijo durante todo el capítulo. Vamos con la siguiente carta. Corazón de caballero. Rivalidad. Al que le toque esta carta nos obliga a pelear con un Pokémon del mismo género que el rival. Por ejemplo, si tengo un Pokémon, por ejemplo, tengo Nidoking, pero mi rival tiene, digamos, un Luxray macho, por obligación tengo que pelear obviamente con él. Pero si tengo a Nidoking y ella tiene un Alomomola hembra, por obligación tengo que poner un Pokémon que sea del mismo género que Alomomola, que es hembra. Tengo que buscar entre mi equipo que sea hembra. ¿Qué pasa con los Pokémon que no tienen género? Como por ejemplo Magneson. Esos están... Si yo tengo un Pokémon sin género, lo puedo poner. Pero sí puedo poner a Pokémon tanto macho como a hembra pelear contra Magneson. En dado caso que si no tengo un Pokémon sin género. Vamos con la siguiente carta. Cuerpo venenoso.
Toque tóxico. Al que le toque esta carta, todo el equipo Pokémon llevará Toxiesfera todo el capítulo. ¿Qué quiere decir con eso? Todo mi equipo va a tener la Toxiesfera. Y obviamente va a estar todo mi equipo envenenado. Aquí sí, quizás cambie, quizás no cambie. Pero todo depende de los Pokémon que me saquen. Pero se sabe que con el con las Toxiesferas debo tener mucho cuidado. Aunque me gustaría que quitara vida mientras camino. Pero ya se acabó esa generación. Vamos con la siguiente carta. Demostrando la fuerza. Choice Band. Al que le toque esta carta, solo puede elegir un ataque durante la batalla. Ajá, si por ejemplo tengo un hechizo, tiene tijera X, por ejemplo ultra puño, represión metal y vuelo. Y por ejemplo le estoy dando pura tijera, tengo que dar, si escojo tijera X tengo que hacerlo. Solo es la misma, aplica lo mismo la habilidad de la Choice Band, que solamente funciona con un ataque nada más. El Audino egoísta. Sin Pokévial, al que le toque esta carta, nos obliga a no curar sin cheats o con pociones. En este caso, como en este caso no va a haber cheats porque jugaba en el anterior bloque que es Pokémon Quetzal. Yo colocaba unos cheats que me dejaba, digamos, curarme con los cheats. O sea, yo utilizaba ese curar Pokémon como Pokévial para no irme caminando hacia el centro Pokémon si me quedaba lejos. Pero en este caso no voy a curar sin pociones. O sea que voy a estar, si por ejemplo está así de vida, obviamente va a estar, me voy a quedarme así de vida sin curar ninguna poción, ni nada, efectos curativos, ni vallas tampoco, no incluyen en eso. Ahora se viene el cambio forzoso. Tarjeta roja. Al que le toque esta carta, permite cambiar de manera aleatoria un Pokémon. O sea que si por ejemplo me sale esta carta y el primero que me sale por ejemplo es Primip, y tengo que aquí a jugarme con una ruleta de 5 Pokémon, porque no voy a incluir al Primep, porque si el Primep es la primera, perdonen, si es la primera, el primer slot de mi equipo, entonces no vale. Entonces va a ser 5 cachitos de ruleta que va a estar ahí la tarjeta roja. Entonces me va a obligar a girar una ruleta y cambiar con el Pokémon. El Chansey perdida. Sin centro Pokémon. Al que le toque esta carta nos obliga a no ir al centro Pokémon sin curar. O sea, no puedo curar Pokémon en el centro Pokémon. Comprar sí, comprar Pokéball sí. Porque hay una carta que ahorita merece una explicación. Ahí sí no voy a curar ni para nada. Para nada. Ahí sí no voy a curar. Ni ningún centro Pokémon. Claro, si me toca esta carta. Se viene la carta más poderosa de mi decklock. El destructor del universo.
Modo Thanos. Al que le toque esta carta pierde la mitad del equipo permanentemente. O sea, de manera definitiva pierdo la mitad de mi equipo Pokémon. Van rumbo a la caja de los muertos. La mitad de mi equipo, no la mitad de la caja, sino la mitad de mi equipo Pokémon. Así que debo tener cuidado con esta carta porque si imagínate, pierdo, por ejemplo, a Hydreigon, a Como y Blastoise, ahí sí estoy F. El entrenador bestial. Decido tu movimiento. Al que le toque esta carta nos obliga de manera al azar escoger un movimiento. O sea que yo aquí voy a activar la ruleta una vez más. Del 1 al 4. Y con ese 1 al 4 me permite elegir ese ataque. Después el siguiente turno se vuelve a girar la ruleta para ver qué movimientos utilizo. Este va a ser un poco fastidioso, pero eso lo voy a, digamos, anotar. Si creo que funciona, si pienso así, si no, entro, salgo, entonces no sé si esta carta va a funcionar mucho. El equipo del mal. Team Rocket, al que le toque esta carta, te permite robar un Pokémon de un entrenador. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Con esta carta me permite robar. Lo que me permite robar es robar a cualquier entrenador, incluyendo a los jefes de los Kahuna, quise decir. Otra carta más poderosa, el Hades de Pokémon. Vetado, al que le toque esta carta pierde un Pokémon de manera al azar, de manera definitiva. O sea, va a girarse una ruleta del 1 al 6. Y esta carta lo que hace es que se va al pozo el primer Pokémon que me toque en la ruleta. El Con flojo, ausente, al que le toque esta carta te obliga a atacar, pero en el siguiente turno lanzas una Pokéball durante todo el combate, o sea que va a ser como la habilidad ausente. Ataco, descanso, ataco, descanso. Aquí viene el PC forzoso. Vetar un Pokémon, al que le toque esta carta puede vetar un Pokémon de manera al azar de tu equipo temporalmente. En este caso va a haber, digamos, va a ser vetado, pero se va, digamos, se va a suspender ese Pokémon por 2 capítulos. Ok, va a estar, digamos, castigado durante 2 capítulos. El PC forzoso. Siguiente. El Pokémon arcoiris. Plumas arcoiris, al que le toque esta carta nos obliga a no atacar con el mismo color del Pokémon rival. O sea que si por ejemplo me tocó pelear con un Aegislash, no puedo utilizar ataques ni tipo siniestro, ni tipo fuego, ni tipo eléctrico. Ojito, cuidado con eso. Siguiente. El Pokémon tranquilo. Soquete, al que le toca esta carta no puede hacer ataques super eficaces. O sea que no me permite, si por ejemplo tengo un
un Raichu normal y me sale y tengo ahí un Magikarp, no puedo hacerle ataques eléctricos a Magikarp ni nada planta. El que ve el norte, bloqueo al que le toque esta carta, permite que no pueda capturar ningún Pokémon de ruta, así que debo tener más que todo cuidado con esta carta, porque esta carta va a ser horripilante. El regalo sorpresa al que le toque esta carta nos regala un objeto de equipamiento. Aquí cualquier objeto competitivo me sirve, cualquiera, la que yo escoja. El super sacrificio, mismo destino al que le toque esta carta. Si se muere un Pokémon en batalla de manera aleatoria, se muere un Pokémon de mi equipo o de la caja. O sea que puedo sacrificar un Pokémon, va a ser sacrificado con el mismo destino. O sea que si por ejemplo se me murió el primito, voy a girar una ruleta. Uno va a ser PC, uno va a ser equipo. Se va a girar esa ruleta. Si cae en el equipo, se va un Pokémon, se debilita un Pokémon de mi equipo. O si le toca caja, se debilite un Pokémon de mi caja. Así que hay que tener mucho cuidado con esa carta. El tramposo Guzmán el castigador, al que le toque esta carta, permite que Guzmán te obligue a capturar un Pokémon según su especificación. En este caso va a haber, digamos, esta carta lo que va a hacer es que voy a escribir a un compañero de mi Discord y me va a poner, digamos, un reto de captura. Que si por ejemplo no puedo capturar Pokémon voladores, no puedo capturar los Pokémon voladores todo el capítulo. Ojito, todo el capítulo. Eso es lo que hace el Guzmán el castigador. Ensuciando el piso. Tirar un objeto. Al que le toque esta carta nos obliga a tirar un objeto. En este caso, que si por ejemplo quiero tirar poción, no es una poción. Si tengo 10 pociones, tengo que tirar 10 pociones. El único objeto que si por ejemplo no puedo tirar son las Pokéballs. Todo tipo de Pokéballs, esas son los únicos objetos que no se pueden tirar, ni tampoco los caramelos raros, ni creo que voy a poner vallas para la amistad, así que eso no se van a tirar. Invasión de bebés. Modo bebé, al que le toque esta carta tiene la obligación que tu Pokémon se transforme en un Pokémon bebé de nivel 1. O sea que si por ejemplo tengo un Hydreigon, entonces, y se activa, es que esta carta es de manera aleatoria, no, aquí se me olvidó ponerlo. Entonces, si esta carta de manera aleatoria me toque un Hydreigon, vuelve a ir a ser Deino con habilidades diferentes. Aquí eso no importa. Karateka.
Solo ataques físicos. Al que le toque esta carta solo puede usar ataques físicos. Aquí no puedo utilizar ningún ataque especial ni ataques de estado. Ojito, cuidado con eso. La llave de Pokémon. Modo candado. Al que le toque esta carta, al usuario pierde un slot en el equipo Pokémon. ¿Qué va a suceder con esta carta? Lo que va a pasar es que si me toque con esta carta, en vez de tener 6 Pokémon, 6 en el equipo, voy a tener 5. Dependiendo de las cartas que se utilice. No sé qué acaba de decir yo aquí. Dependiendo de la carta. Si me toca otra vez. Ya eso después eso se lo explico si me tocan otra vez. La locura de Octagon. Desarme. Al que le toque esta carta permite quitar todos los objetos equipados de todo el equipo Pokémon. O sea que si por ejemplo todo mi equipo está equipado con objetos competitivos o con vallas, los tengo que quitarlos todos. Lanzamiento de Pokéballs. Captura extra. Al que le toque esta carta, puedes capturar otro Pokémon. Ya sabemos lo que pasa con las capturas extras. Aquí viene una carta, digamos, que quiero hacer con esta carta. Los pasos prohibidos. Baile fúnebre. Al que le toque esta carta, se muere un Pokémon. Se muere el doble del equipo Pokémon. Pero en este caso, bueno, que si se me muere un Pokémon, se me va a morir 2. Ok, después se me mueren 4. Sin quedarme sin Pokémon. Si se me muere uno, se mueren 2. Y si se me muere otro, se mueren los 4. O sea, se me mueren los 6 completamente. O si no, yo creo que pienso mejor utilizar esta carta, los pasos prohibidos, que si me muere un Pokémon, se me duplica la muerte. O sea, no sé si voy a hacer con esto, con un contador de muertes. Entonces lo que voy a hacer con esta carta es que voy a utilizarla como de manera de duplicar las muertes Pokémon. Eso es mejor lo que voy a hacer. Perdona que me estaba picando la nariz. Magmotar, el Pokémon ardiente. Cuerpo llama. Al que le toque esta carta, todo el equipo Pokémon llevará llama esfera durante todo el capítulo. Es lo mismo que la Toxiesfera. Ok. Se va a llevar todo el equipo con la llama esfera. Los que utilizan imagen, en dado caso que Pokémon utilicen imagen, o un Pokémon igual que tenga la habilidad cuerpo llama o toque tóxico como habilidad, igualito se los va a llevárselo. Eso tengan esa mente en claro. Negocio sucio. Mercader errante. Al que le toque esta carta nos permite comprar un objeto curativo. En este caso, obviamente según los loques, no puedo comprar objetos curativos. Que si pociones, hiperpociones, poción máxima, nada. Pero en este caso, si tengo esta carta, sí puedo comprar, digamos, 2 pociones puedo comprar. Solamente 2. Olla de la codicia. Al más 2, el que le toque esta carta permite generar 2 cartas más. Así que este es un arma de doble filo. Así hay que tener muchísimo cuidado con esta carta. Como dije, es un arma de doble filo. Poder mágico. Solo ataques especiales.
al que le toque esta carta nos obliga a usar solo ataques especiales. Es igual con los ataques físicos. Los ataques de estado Nei. No puedo utilizar esos ataques. Pokémon misterioso, Pokémon random, al que le toque esta carta, te regala un Pokémon al azar según la Pokédex nacional. O sea, imagínense si tengo me genera un Pikachu me lo voy a quedar. Si me genera un Caterpie me lo tengo que generar. Problemas con Among Us. Sin estados, al que le toque esta carta no puede utilizar ataques de estado, o sea, no puedo ni dormirlo, no puedo ni paralizarlo, ni congelarlo, ni quemarlo, nada. Profanador de tumbas. Renace el Pokémon al que le toque esta carta, permite revivir un Pokémon. Bueno, así obviamente vamos a revivir ese Pokémon, pero solamente a uno, no ni dos, ni tres, nada, a no ser que toque otra vez esta carta. Sin escape, sombra trampa, al que le toque esta carta nos obliga a no cambiar Pokémon hasta que se debilite. Es la misma habilidad de la sombra trampa. Siguiente carta, un Magikarp. Nada, al que le toque esta carta no hace nada, es inútil. Eso es prácticamente eso es lo que va a hacer. Va a haber dos cartas de Magikarp para que si nos toca un nada, obviamente no vamos a tener nada de o sea, no vamos a tener ninguna habilidad de carta. Viajando al futuro. Paradoja del futuro, al que le toque esta carta permite aumentar la ruleta del siguiente capítulo. ¿Qué va a pasar? En la ruleta, o sea, las cartas, voy a tener 3 cartas, pero con esta carta voy a tener 4 cartas más. O sea, va a aumentar una carta más, pero para el capítulo siguiente. Tenemos vitaminas, el busteo, al que le toque esta carta permite bustear a un Pokémon. Bueno, lo que va a pasar con esta carta es lo siguiente. Esta carta para que yo pueda bustearme un Pokémon va a ser busteado. Voy a comprar, o sea, voy a generarme un pack de vitaminas, o sea, hierro, o sea, para bustear hierro, calcio, proteínas, todos que tienen que ver subiendo las estadísticas, ahí lo voy a bustear. Eso es el busteo. Zoroark blanco. Ilusión, al que le toque esta carta se transformará en la carta de la ruleta. Si no, el Pokémon será vetado. ¿Qué va a pasar con esta carta? Si me toca esta carta, se va a girar otra vez la ruleta, pero ese Zoroark blanco, o sea, la ilusión, va a girarse otra vez la ruleta, pero en esa ruleta el Zoroark blanco se va a transformar, por ejemplo, en un bloqueo o un en que no se puede transformar es en el +2. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que voy a hacer con el juego de estas son las cartas que voy a utilizar en el juego de Pokémon Decklock 3, que se va a realizar, que obviamente, como lo puse en el tráiler, va a realizarse esto en Alola. Así que nos vemos, digamos, más tardecita, ¿por qué no? Porque ahorita estoy un poquito ocupado, no tengo chance ahorita para esto. Así que nos vemos más tardecita con el comienzo del mejor
juego de mi canal, porque del juego de este Pokémon Deathlock este fue el comienzo de mi canal, de mi serie de Pokémon, y por qué no comenzar este año con este juego de Pokémon Deathlock 3. Así que nos vemos más tarde con el primer capítulo. Y si ven que no pude hacer el capítulo, lo estoy haciendo como una advertencia. Si veo que no hay capítulo hoy, mañana comenzaremos ya de sí con el primer capítulo de esta serie. Y va a ser bestial, así que nos vemos más tardecita o mañana con el comienzo de esta brutal serie que me ha tocado. Así que nos vemos. Adiós. Por cierto, chicos, una cosita, se me olvidó comentar: las cartas repetidas, según mis normas, van a estar repitiéndose nada más, nada menos que 2 veces. Ok, si me toca una carta del futuro, van a ser 5, hasta ahí es el límite. Si me toca 2 Zoruas blancos, son como 2 transformaciones que va a sufrir esa carta. La de bloqueo, esa sí no se van a... ahí no voy a tocar nada. Vitamina se va a repetir. Viajando al futuro se repite. Los Magikarps se repiten también. Esta durante una batalla, así que esta carta se repite. Profanador de tumbas se repite. Problemas con Among Us no se va a repetir porque es todo el capítulo. Pokémon misterioso se repite. Poder mágico no se repite, porque obviamente va a estar todo el capítulo. La olla de codicia no se repite, pues con 2 cartas creo que es más que suficiente. Negocio sucio se repite. El Magmotar no se repite porque es todo el capítulo. Los pasos prohibidos no se repite. No se repite porque va a ser todo el capítulo. Y el baile fúnebre, lo que vamos a hacer es que se van a duplicar mis muertes, no lo de los Pokémon, sino de las muertes, de mi muerte, porque va a haber un contador de muertes anotándose, pues. La captura extra se repite. La locura Octagon no se va a repetir, va a ser todo el capítulo. La llave Pokémon sí se repite. Máximo voy a tener 4 Pokémon. Karateka no se repite. Invasión de bebés sí se repite. Ensuciando el piso se repite. El traposo de Guzmán no se repite. El super sacrificio se repite. El regalo se repite. El que ve el norte no se repite. Ese no se repite. El Pokémon tranquilo no se repite. Va a ser todo el capítulo. El Pokémon arcoíris no se repite. El PC forzoso sí se repite. El con flojo no se repite. El Hades de Pokémon sí se repite. El equipo del mal se repite. El entrenador bestial no se repite. El destructor del universo
no se repite. El chance perdida no se repite. El cambio forzoso sí se repite. El audino egoísta no se repite. Demostrando la fuerza sí se repite. Vamos a decir que sí se repite. Cuerpo venenoso no se repite. Corazón de caballero sí se repite. Porque va a ser por peleas, o sea, pelea contra los NPC o contra el rival. Esta carta sí se repite. Concentración absoluta no se repite. El Brook de los ojos caídos sí se repite. Y obviamente Aegislash el Salvador no se repite. Los dos, porque son prácticamente, ya tengo dos cartas. Igual que nada, o sea, el Magikarp no se repite porque ya tiene dos. Bueno, ahora sí, se me olvidó comentar esto, así que ahora sí me despido. Ese despido que hice antes no cuenta, así que este sí va a contar, así que adiós.